El golpe de la justicia estadounidense pues resulta devastador. Es la formalización de una sospecha que llevaba meses circulando. De Washington lanzaron un misil y están imponiendo la agenda. Vamos con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, analista en este espacio, por supuesto, de noticias. ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo está actuando la presidenta de la República? ¿Por qué ahora? Bueno, cuando se dieron los operativos, no se habló de la intención política de dichos operativos, es decir, no se investigó las corrupciones, colusiones de funcionarios, como es el caso con los delincuentes, sino se fue sobre los delincuentes la cabeza y vámonos. Hasta México le ha mandado 92 delincuencias graves a Estados Unidos entre el año pasado y el actual. Ahí podía haber actuado con sus propias reglas la presidenta y ahora tiene que someterse a un dictado. Mira, claramente la presidenta está entre dos fuegos, Sí. El fuego de Estados Unidos y el fuego de su partido. Y evidentemente lo que hoy nos proyectaba en la mañanera sobre las notitas estas que no tienen la información suficiente de los testigos, fue así como ellos celebraron con información parecida el que García Luna hubiera sido primero indiciado y luego sometido a proceso y luego enjuiciado. Así es el sistema judicial de Estados Unidos y como bien decía la doctora en Derecho que entrevistaron, a estas alturas del partido además no hay necesidad de dar mucha más información. No es un juicio el que tiene que enfrentar hoy el gobernador Rocha Moya en México. Es un proceso de extradición. Somos socios, confiamos que el proceso judicial de los Estados Unidos está anclado en suficiente información. Ya hubo un gran jurado que, para recordarle a nuestro público, son ciudadanos a los que se les presentó la evidencia y decidieron que había suficiente evidencia para que tenga derecho a presentarse en la corte. Si el señor viviera en Estados Unidos, le hubieran llegado un papelito, se lo hubieran llevado a la cárcel, le hubieran puesto libertad bajo fianza o no y lo hubieran sometido a un juicio. Como está en México, le tienen que pedir al gobierno mexicano que haga A, B, C y D para que lo pueda. ¿Y qué pasa si el gobierno mexicano niega la extradición solicitada? Puede hacerlo, pero pondría en entredicho ese marco normativo que nos vincula, porque, insisto, a diferencia de lo que dice la presidenta, no se necesitan pruebas irrefutables. A estas alturas del partido, lo que se necesita es suficiente evidencia de que pudiera haber sucedido esto. Y en uno de los temas, el de que el crimen organizado secuestró funcionarios de casilla, intimidó, a los representantes de los partidos de oposición en las casillas, intimidó a los candidatos, estaba más que probado. Lo increíble es que el gobierno mexicano no había hecho nada al respecto. Ya lo está haciendo el gobierno de Estados Unidos, pero es una de muchas sospechas que penden sobre el gobernador. Hay una cantidad de criminales en Estados Unidos que fueron entre estos extraditados que tú mencionabas, que se mandaron a Estados Unidos, que están compartiendo información. A los fiscales les corresponde tratar de verificar que esa información sea la correcta o no. No siempre es muy exacto este proceso porque siempre está la negociación de si me dices yo te doy una pena menor, entonces siempre hay espacio para la invención. Pero así fue el proceso con García Luna, que tanto celebraban, incluso había mucho menos cargos, evidencia de la que aparentemente hay acá. Y segundo, Pepe, ese es el proceso central de una extradición. El gobierno lo que le toca es apresarlo, el gobierno de Estados Unidos tiene que dar suficientes pruebas que sean sugerentes de que hay un delito y al gobierno mexicano entregarlo. Ahora tu pregunta, si no lo hacen, pues vamos a entrar en conflicto con los Estados Unidos, punto. Ya lo dijo hoy también un comité de asuntos exteriores del Congreso de Estados Unidos, recuerdo si el Senado o la Cámara de Representantes, de que lo que pusiste hace un momento... En la Cámara de Representantes, Comité de Asuntos Exteriores. Exactamente, lo que pusiste. El que violó la ley, vamos por él. Ellos lo están haciendo porque creen tener suficiente información. No es que hay un intento de golpe político contra México, contra el gobernador. Hay evidencia suficiente para proceder en ese sentido, Pepe. Y es por eso que te abriría un conflicto muy serio con los Estados Unidos, por un lado jurídico, por otro lado político, y en el camino estamos revisando el TEMEC. Ve lo que dice, lo tenemos en pantalla en este momento, lo que dice la Cámara de Representantes a través de su Comité de Relaciones Exteriores. Dice, en pocas palabras, lo subrayado en amarillo, los días de impunidad para los narcoterroristas
han terminado. Claro, ellos tienen o creen tener suficiente información al respecto. Si cuando llegue esa información es claramente una fantasía, pues podrían negarla, pero aún así entran en conflicto. La presidenta, creo que si uno oye, sobre todo la parte que leyó, que traía preparada de la mañanera hoy, sí se da el espacio diciendo, bueno, se va a analizar, no vamos a proteger a nadie, aquí no habrá impunidad. O sea, tiene el espacio en el propio discurso para decidir después que sí hubo suficiente información y mandar a este señor a un proceso que es complicado porque tiene que, en el caso de él y del senador, de los otros 8 no, tendría que pasar por un proceso de juicio de procedencia, ¿no? Exactamente, tendrían que los senadores, porque son a quien corresponde, tendrían que desaforarlo. Al senador. Al En senador. el caso del gobernador le competiría al Congreso local. Exactamente. O sea, ahí hay un tema de jurisdicciones bien complicado que le tocarán a los abogados explicar, pero tiene que haber una decisión del gobierno de si queremos iniciar un proceso contra este individuo. ¿Procede o no procede la desaparición de poderes en Sinaloa cuando hay, según la justicia de Estados Unidos, evidencia múltiple del gobernador hasta el jefe de los policías que estaban todos involucrados o están todos involucrados con el crimen organizado? ¿Procede eso o procedería mejor la solicitud de licencia del gobernador, solicitud de licencia del senador y decir, aquí estoy, investiguen, rásquenle y lo que ustedes quieran? La presidenta en la llamada que hizo con el gobernador le dijo, si no tiene algo así como el que no debe nada no teme. Se dejó abierta la puerta. Si había algo, pues debió haber usted temido, ¿no? Yo creo que esa sería la forma más pura de que el gobernador se siente, nos lo dijo, me siento una persona sin problemas, honesta, sin problemas con la justicia. Pues sí, sería bueno que pidiera licencia y dejara que lo investigaran. Eso no va a pasar, se van a sentar en su fuero. Entonces le va a tocar al gobierno de la República, a la presidenta, decidir si políticamente arranca un proceso como eso, que ese sí es un proceso político. Los juicios de desafuero no son procesos jurídicos donde hay pruebas, no, hay una mayoría política que por razones X o Y decide iniciar un proceso de este tipo. Sí, con alguna evidencia, etcétera, pero no es un proceso de pleno derecho donde hay jueces y jurados, en principio neutrales, que tienen que decidir estrictamente con base en la evidencia. La presidenta está en una situación muy complicada. Sí, sin duda la peor crisis a la que se ha enfrentado en lo que va de su gobierno y una de las peores crisis en la relación México-Estados Unidos en décadas. Nunca lo habían solicitado a un gobernador en funciones, como bien dice la presidenta, porque nunca había habido un gobernador con esta caudal de evidencia. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Pepe. Buenas noches. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, él es profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey.